Estamos de vuelta en Hoy es Noticia y lo hacemos para hablar del proyecto de Sala Cuna, donde a la discusión incluso el presidente de la República, Gabriel Boric, entró el día de hoy criticando duramente a la Unión Demócrata Independiente por una supuesta traba a este proyecto. A quien le vamos a preguntar todos los detalles y el debate que se ha generado durante el día de hoy es a Macarena Román, que está con nosotros. Maca, ¿cómo te va? Hola Ivo, muy buenas tardes. Claro, fue el propio presidente Gabriel Boric que después de las palabras de algunos de sus ministros quiso también sumarse a este debate, un debate que según el gobierno tiene la responsabilidad o la culpa directamente la UDI, porque quien preside la Comisión de Educación en el Senado es el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien finalmente no cita durante esta semana a la comisión para poder votar el proyecto de Sala Cuna Universal, y con eso entonces el gobierno dice aquí hay una intención de extender el debate, un debate que ya lleva un tiempo en nuestro país. Hay que considerar que este proyecto fue ingresado por el expresidente Sebastián Piñera en 2022, anunciado en 2018 e ingresado en 2022, y desde ahí que se está discutiendo en cómo ir avanzando para que más trabajadores y trabajadoras puedan tener ese acceso a, muchos dicen, un derecho que es necesario para fomentar también el empleo femenino. En ese sentido, entonces, no solamente la ministra Vallejo, la ministra de la Mujer, el ministro del Trabajo, sino que también el presidente Gabriel Boric quiso hacer un llamado de atención, podríamos decir por lo bajo, hacia los parlamentarios de la UDI. Por supuesto, eso tuvo respuesta por parte de la UDI, tanto de su presidente Guillermo Ramírez, también del propio senador en cuestión, Gustavo Sangüesa, y dijeron ellos que primero el gobierno estaba tratando de pasarles responsabilidades que tenían solamente por parte del Poder Ejecutivo, que tuvieron 4 años para legislar este proyecto y que recién se estaban preocupando en este minuto. ¿Qué dice el gobierno? Nosotros hemos puesto distintas urgencias a este proyecto, pero continúa trabado porque son los presidentes de las comisiones y de las respectivas cámaras quienes ponen en tabla estos proyectos. De hecho, este proyecto en particular continúa en el primer trámite constitucional, a pesar de que fue ingresado en 2022. Ha pasado por la Comisión de Trabajo, ahora está en la Comisión de Educación. Obviamente fue con anterioridad aprobado de forma general en la sala del Senado, pero aún queda mucho trabajo por hacer en esta iniciativa. Es decir, es casi un hecho que no se va a promulgar bajo esta administración, considerando que queda solo una semana, en marzo, antes de que asuma ya el nuevo Congreso y con él también el nuevo mandato, en este caso el presidente electo José Antonio Kast. Así que de salir ese proyecto es lo más probable que tenga la firma del presidente electo. Escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric, que también en un tono bien enojado quiso criticar a quienes representan a la UDI. No solo hay trabas, yo quiero ser muy claro en esto. La UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile, se fue de Chile. Senador Sangüesa. El senador Sangüesa se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara, que era lo que nosotros esperábamos. ¿Hay intención, presidente? O sea, yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera. Y déjeme decirle algo, alegan que esto se presentaron indicaciones a última hora. Esto se viene discutiendo hace cerca de 10 años. Estamos hablando de que por una irresponsabilidad de un partido de oposición, de la UDI, no pudimos poner en tabla un proyecto largamente esperado. O sea, ustedes saben lo importante que es para las mujeres y hombres contar con una sala cuna para su hijo, para poder estar tranquilas y tranquilos de que no solamente están en un lugar resguardado, sino que están con procesos pedagógicos de aprendizaje que los acompañan para sus primeros pasos, y que se haya perdido la oportunidad de materializar el acuerdo que se estaba alcanzando para garantizar este derecho. Es una irresponsabilidad tremenda que no es un fracaso para el gobierno, es un fracaso para el país. Y entendemos que el presidente electo y su equipo tienen el derecho de viajar al exterior y tener su agenda internacional. Y desconozco si ejerció todo el liderazgo o no en el sector para que esto se materializara, la verdad, honestamente. Ha tenido que ver, Maca, una declaración que hizo el presidente electo José Antonio Kast. De hecho, estoy viendo el 15 de enero en el Palacio de la Moneda, luego de una reunión con el presidente Boric, donde luego de una reunión de cerca de 1 hora y media, afirmó que los proyectos de Sala Cuna Universal, así como el del fin del CAIFES, no necesariamente alcanzarán a aprobarse en las 3 semanas legislativas que quedan.
que eran las 2 de enero, y la que tú dices que es la primera del mes de marzo, y que nuestra mirada es que para hacer las cosas bien muchas veces es necesario hacer una pausa porque habrá cambios importantes en el Parlamento y por supuesto un cambio significativo en la administración del gobierno. ¿Habrá hecho eco eso en los parlamentarios? Puede ser, Ivo, y también esas declaraciones van justamente en esta segunda reunión que mantuvo el presidente Gabriel Boric con José Antonio Kast luego del encuentro del Congreso Futuro, donde el presidente Gabriel Boric emplaza en el podio a José Antonio Kast de buena manera, entre broma y broma, ¿cierto? También, claro, le dice que ojalá cuadre a sus parlamentarios y ojalá puedan sacar adelante esta iniciativa que, según estimaciones del gobierno, Ivo, 81.000 empleados y trabajadores de nuestro país podrían acceder al derecho de sala cuna en caso de que se aprobase esta iniciativa. Personas que en este minuto no han tenido la posibilidad de tener a sus hijos de hasta 2 años, que es lo que contempla esta ley en estas entidades, y que eso obviamente fomenta el trabajo, pero también la tranquilidad de padres y madres que muchas veces no tienen cómo cuidar a sus hijos para poder desempeñarse en sus labores, en sus trabajos. Y en ese sentido, por ahí van las críticas también del gobierno, pero que dicen desde la oposición que es un proyecto que primero no estaba del todo financiado, que ahí estaban las dudas más importantes, que si bien hay ciertos parámetros desde donde se van a sacar los recursos, por ejemplo, desde un fondo que se creará, este fondo tendrá el impulso por parte de los empleadores del 0,2% de la cotización, y que será a cargo de cada uno de los empleados y que está a cargo del empleador, más el 0,1% de los seguros de cesantía de cada uno de los trabajadores. En el caso de los independientes serán cotizaciones que ellos mismos hacen, se les va a sacar algún porcentaje de aquello. En ese sentido, esa es una parte de cómo se financia este fondo, pero desde la oposición dicen, con eso no podemos decir que está saldada toda la deuda que podría generar este proyecto. De hecho, en ese mismo día, el 15 de enero, José Antonio Kast hace ese punto de saber primero que los equipos económicos conozcan el estado de las arcas fiscales para que políticas permanentes tengan recursos permanentes, entonces que querían revisar eso también, y también el mismo argumento efectivamente que das tú, él lo da de una manera más corta, pero quizás enunciando la posición que tiene él frente a estos proyectos. De hecho, lo que han dicho también desde el gobierno, que todo el costo de esta iniciativa, el gasto fiscal o la inversión fiscal, como se quiera ver, ¿cierto? Sería solamente del 15% del total. Sin embargo, desde la oposición dicen cualquier tipo de aumento de inversión por parte del Estado hay que pensarlo bien porque no estamos en un buen momento. Escuchemos parte de estas declaraciones. Lo mínimo en una discusión de este tipo es tener reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable. Además, queda en evidencia una descoordinación interna del gobierno, porque mientras nosotros sostuvimos conversaciones formales con las ministras Express, con el ministro del Trabajo, con la ministra de la Mujer, con el ministro de Educación, pareciera que la ministra sectorial no estaba al tanto de esas conversaciones. Después de 4 años gobernando, pretender instalar que la falta de acuerdos se explica por una reunión es una forma de eludir responsabilidades políticas. Una bofetada, la verdad, lo que está haciendo hoy día el gobierno. El gobierno no ha tenido la voluntad durante estos 4 años de tramitar de verdad este proyecto. Me tocó estar en reuniones con la ministra como dirigente, porque esto era algo que viene hace mucho tiempo, y yo creo que hoy día tratar de, el último día, responsabilizar a un partido político, básicamente porque el gobierno, al igual que el del reajuste fiscal, no pone los recursos. Pero la verdad es que yo creo que faltan a la verdad cuando no reconocen que el proyecto está mal presentado y no está financiado. Por lo tanto, yo aún así haría un llamado a aprobarlo, porque me parece que es fundamental para las mujeres. Si queda algún espacio, espero que sea, y espero que durante febrero podamos corregir la irresponsabilidad del gobierno de plantear proyectos a última hora, entre gallos y medianoche, que no vienen financiados. Bueno, para ser preciso con la información, es un proyecto que de hecho ingresa a la administración anterior, está desde 2022, es decir, va a cumplir casi 4 años en discusión en el Congreso. No es que se haya ingresado en último momento. Sí, lo cierto, también para dar el punto a la oposición, cierto, es que hay algunos cambios y hay algunos puntos que ellos habían hecho que el Ejecutivo pudiera responder y que fueron recién respondidos o que no han sido respondidos del todo hasta ahora, y que por eso también son
las críticas. Se enreda ahí. Claro, que muchas de las dudas, interrogantes que ha generado este proyecto no han sido del todo respondidas por el actual mandato. Eso sí, desde La Moneda dicen, más allá de algunas trabas o algunos puntos en desacuerdo, la discusión todavía le queda mucho. El punto es que querían hacerlo avanzar, al menos en la Comisión de Educación, para que pasase a la sala del Senado y luego, en caso de aprobarse, hubiera ya sido trasladada hasta la Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional, cosa que hasta ahora no va a pasar, ya no pasó, al menos en esta administración, a lo más en la primera semana de marzo, pero lo cierto es que no se avanzaría mucho. Por otro lado, también Ivo, y según estudios que ha hecho tanto la Universidad Diego Portales como otras entidades, lo que establecen es que este tipo de iniciativas también podría ser un aumento potencial de hasta 115.000 empleos femeninos, y eso equivale aproximadamente al 1,6% del empleo total en Chile. Es decir, estamos hablando de una inversión para muchos que obviamente va a repercutir también en las cifras de empleo a nivel nacional. Escuchemos también otras declaraciones respecto a esta controversia que sin duda ya va a quedar para al menos el mes de marzo. Se iba a financiar con una cotización de 0,2 del empleador más un 0,1 que iba a provenir del seguro de cesantía. Además, es un financiamiento gradual, incremental a lo largo del tiempo. Iban a ingresar primero las mujeres y después los hombres. Adicionalmente, va a haber un aporte del Estado inicial para poder constituir este fondo de sala cuna. Iba a existir una comisión técnica que iba a velar tanto por el aporte del monto que iba a entregar a las salas cunas adscritas al fondo, pero también de ir viendo la sostenibilidad en el tiempo. Y además, en las últimas indicaciones se nos había pedido justamente que quedara muy establecido que los delta que pudieran haber en caso de que hubiera un mayor uso de este derecho, los mecanismos a través de los cuales esto se iba a financiar. Esto es algo que hemos conversado con el gobierno saliente. Efectivamente, a nosotros nos interesa mucho avanzar en una sala cuna universal. Tanto es así que el otrora candidato José Antonio Castro, hoy día presidente electo, lo dijo en varias oportunidades, formó parte de nuestro programa de gobierno, pero eso tiene que ser en la línea de algo que efectivamente sea una contribución al desarrollo no solo de quienes están, digamos, en la situación de recibir esa sala cuna universal, sino que también de la economía en términos generales. Y esos son los ajustes en el ámbito técnico que se está trabajando ahora para que, ojalá, en el tiempo que va a quedar en los primeros días de marzo, se pueda terminar, digamos, por concluir un texto que nos gusta a todos. Algunos dan por hecho que va a ser el próximo mandato quien promulgue esta ley. De hecho, el propio presidente de la UDI, Guillermo Ramírez Ivo, hablaba de que el próximo presidente va a mejorar este proyecto y además lo va ya a promulgar mucho mejor de lo que está hasta ahora. Solo para terminar, esta discusión no solamente quedó en las actuales autoridades, también en pasadas la ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial, Janet Jara, publicó en su cuenta de X sus críticas por no avanzar en este proyecto y decía era el momento de avanzar, donde gran parte de quienes intervienen en esta discusión estaban de acuerdo y aún así se desaprovechó esta oportunidad. Bueno, algo que va a salir, evidentemente va a salir en algún momento este proyecto, pero distinto ya a lo que hay ahora. Quizás esta discusión también se alargue con un nuevo Congreso, Maca, así que, bueno, esperemos que avance porque es un buen proyecto. Todos coinciden en que es un buen proyecto y hay que hacerse cargo de esto transversalmente, pero las formas ahí están medias complicadas. Que estés muy bien, Macarena. Nos vemos, chao.